Hola a todos, bienvenidos. Soy Luzmo de Dani y Luz. En esta ocasión voy a intentar de decorar esta esfera de cristal con cuentas y tratar de transformarla en una lámpara de noche. Para este proyecto voy a utilizar solamente cuentas transparentes de varios colores para que la luz pueda traspasar mejor. Al final del video les voy a mostrar cómo se ve mi intento de lámpara de noche en la luz natural y en la oscuridad total o casi total. Digamos que hubo un intento. Como esta es la primera vez que trato de hacer algo así, no tenía idea si iba a funcionar o no, o qué tan fuertes iban a iluminar las cuentas, si iban a brillar o no. Así que decidí que era mejor hacer un diseño simple. Y no porque me gusten mucho los mosaicos y aunque suena como excusas, un efecto mosaico me iba a permitir usar la mayoría de mis cuentas transparentes y así poder ver cómo la luz las iba a afectar y ver cuáles iban a iluminar más y cuáles no. Pues digamos que esta es una clase de experimento para mis futuros proyectos. Empecé haciendo un borde con cuentas transparentes sin color para poder rellenar la esfera más fácil y tener una clase de guía. Para este proyecto no hice un sketch ni un plan, solo tenía una visión. Así que los colores y el borde los coloqué al azar. Mi intención era usar la mayor cantidad de colores que pudiera. Este proyecto fue muy fácil y muy divertido de hacer y me gustó mucho el proceso. Hasta este momento estas cuentas de color rosa no me estaban convenciendo, pues no son muy transparentes, así que decidí no terminar esta parte y dejar la decisión y el problema para el final. Y aquí déjenme les muestro cómo se ven las cuentas a través de la esfera. Debo de admitir que esta fue una distracción mayor para mí, ya que me la pasaba viendo cada vez que pudiera a través de la esfera las cuentas. Y pues sí perdí mucho tiempo así. Y esto de aquí me pasó muchas veces. Se me olvidaba que el pegamento no es instantáneo y que tenía que esperar a que se secara para poder agarrar la esfera con la mano. Pero afortunadamente era algo fácil de arreglar. Al final sí decidí quitar las cuentas de color rosa y reemplazarlas con unas amarillas y un azul clarito. Este pedazo de color azul cielo se me hizo muy grande, así que le corté un pedazo. Pero antes otro vistazo por última vez al interior de la esfera. Y sorpresa, días después de terminar la esfera encontré estas cuentas en tonos color rosa y morado, transparentes, así que decidí reemplazarlas con los colores que no me gustaban mucho. Y ahora sí, el último vistazo al interior de la esfera. Como pueden ver, remover las cuentas fue fácil, pues al parecer este pegamento no es muy fuerte, especialmente en superficies de cristal. Si les gustaría ver un video donde comparo los pegamentos que yo he usado a través de los años, déjenmelo saber en los comentarios. Y pues como no eran áreas muy grandes, no me tomó mucho tiempo reemplazarlas. De lo contrario, creo que no lo hubiera hecho. También decidí decorar la base de la luz. Le hice un diseño simple porque la esfera ya tenía mucho color.
fin, aquí está el resultado final. Así es como se ve mi nueva lámpara a mosaico sin encender. Así se ve encendida. Y así se ve con las luces apagadas de mi habitación. Esto lo firmé al mediodía. Y como pueden ver, dependiendo del color que queda abajo, cambia el tono de la esfera. Ese es uno de los detalles que no había anticipado o pensado que iba a pasar. Y pues me gustó mucho ese efecto. Y ahora vamos a ver cómo se ve en la oscuridad total o casi total. Me fui a la habitación más oscura de mi casa. Y esta oscuridad es real. Así de oscuro es este cuarto. Aquí sí se nota más cómo cambia de tonos cuando muevo la esfera. Y bueno, pues me gustó muchísimo mi nueva lámpara de noche. Y no solo porque es un mosaico, pero también porque me gustó mucho cómo brilla. Y creo que definitivamente voy a tratar de hacer otra lámpara. Ya tengo varios diseños en mente. Y aquí les voy a dejar un close-up para que puedan apreciar mejor cómo se ilumina esta esfera de cuentas. Porque a mi parecer se ven muy bonitas iluminadas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video.